La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras un breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a las 12 del mediodía, desde el año 2017, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Antes de presentar a nuestra distinguida invitada y a nuestra querida compañera de programa, miembro de la directiva del observatorio, algunas pequeñas cosas sobre los eventos recientes en Venezuela. La migración pasó súbitamente a segundo plano después del gran apagón en Venezuela, que extrañamente se culpa a Internet y a un ataque cibernético cuando el sistema es analógico, entonces no es una contradicción en los términos, pero bueno, siempre hay que buscar un culpable cuando no se asumen las responsabilidades, ¿no? Más bien allí la deuda, aquella denuncia que hizo quien fuera ministro durante la primera etapa del gobierno que presidía el difunto, había denunciado a los bolichicos una pérdida de más o menos 25.000 millones de dólares para renovar el sistema eléctrico venezolano. Hoy esos muchachos están disfrutando esos recursos en muchos países. Luego está lo del tocayo del fiscal general de la República, lo que hizo el señor Tarek, que se calcula en 23.000 millones de dólares el dolo al tema PDVSA. Es decir, que ya con eso pudiéramos tener algunas de las turbinas del Guri funcionando, que hoy están más o menos caídas y golpeadas. Y eso es fundamental para el desarrollo de un país. Aumenta la represión de manera terrible. Afortunadamente liberaron a niñitos y jóvenes que fueron apresados, nadie entiende por qué. Lo que nos está ocurriendo con el tema después del 28 de julio es que la diáspora está creciendo. Se ha quintuplicado, de acuerdo, acabo de tener una conversación con la gente de Roraima y Brasil, se ha quintuplicado el éxodo a través de Pacaraima. Esto va a generar, ya está generando problemas porque viene un proceso electoral muy pronto y eso va a tensionar la discusión y siempre pagan los platos los migrantes. Digamos, es una tremenda excusa en toda campaña política. En Estados Unidos ya la diáspora venezolana es casi que el tren de Aragua. Salieron todos los venezolanos que están allí de las cárceles, dicen algunos de los candidatos. Entonces, bueno, es un pretexto que siempre se utiliza desde hace muchos años. Pero para hablar de este tema, de la migración, de los enfoques, de la perspectiva de derechos humanos, de si es verdad que el Estado-Nación sigue existiendo con la migración o hay más bien ciudadanía transnacional o no, vamos a hablar con una distinguida invitada, Ana Paula, me vas a perdonar si no sé pronunciar el apellido, Penchatzade, que tiene la Muy virtud bien. además, gracias, Que cuando la hacer la gente ve prueba. esa coincidencia de consonantes entra como en panic attack. Ella es licenciada en política, en estudios políticos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, máster en ciencias políticas en Flaxo, reconocida institución, prestigiosa institución, además la parte de Argentina de esa institución de altísimo nivel, doctora en ciencias sociales, doctora en filosofía en París, de donde tomó de Derrida el concepto de hospitalidad, ¿no? Para el manejo de la diáspora.
hospitalidad que manejan además los jesuitas. Una sentada que tuvimos en una reunión de trabajo con los jesuitas en Argentina, esa palabra cuando apareció nos pareció preciosa, pero ya Derrida la había utilizado. Luego es profesora, yo no sé si esto corta toda, es filósofo, y además vivió en Venezuela. Entonces pasó parte Criada en de su... Venezuela, criada en Venezuela. Por eso, Ama por eso, Venezuela, habría que porque agregar. además migrar, digamos, no es solamente una reflexión teórica, sino es una reflexión de vida, porque vivió sus primeros años, creo que a los 14 años retornó a Argentina. Edad no es fácil, porque a esa edad, bueno, has establecido amistades, tienes amigos, sales, hay rumba, vas para la playa, y romper y desencajar a esa edad no resulta sencillo. Así que mil gracias, Paula, por aceptar la invitación y agradecerte muchísimo los artículos que has escrito en torno a la diáspora venezolana. Entonces, quisiera comenzar preguntándote, nos acompaña, por supuesto, Julieta Casó, que también conduce el programa de La Voz de la Diáspora. Queremos preguntarte sobre esa experiencia de vida. ¿Cómo evalúas tú hoy y qué peso tiene en este interés tuyo, ya no solo por la migración, sino la migración venezolana? Mil gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Julieta y Tomás. Es un placer estar acá y compartir con la diáspora venezolana, donde tengo además muchísimos amigos y parte de mi familia extendida, como decimos, la que es de la que uno elige, eh, no solo la familia por filiación, está por todos lados, así que después compartiremos el encuentro para que también escuchen y bueno, sigamos el diálogo, porque este es un diálogo, ¿no? Que tiene como muchas aristas, que tiene mucho dolor y que además tiene una actualidad inmensa, ¿no? Que era un poco lo que estabas contando. La migración venezolana sigue y sigue y sigue y es como una gran... eh, sangría, ¿no? Que no para y que ahora tiene un nuevo punto de inflexión, ¿no? Después de las últimas elecciones. Y bueno, nada, primero contarles que sí, que el tema me cayó encima. Yo me crié en el exilio, ¿sí? Mis padres son biólogos marinos, así que encontraron trabajo afortunadamente en esa Venezuela que fue y que solía ser uno de los principales países receptores de migración para América del Sur. Eh, y nada, tuvieron la suerte de ser contratados en la universidad pública en ese momento, en la Simón Bolívar. Armaron el departamento de oceanografía y de estudios de las ciencias marinas allá. Mi papá fue durante años director de departamento, mi mamá también, y lo digo no en términos jerárquicos, sino para hablar de la hospitalidad venezolana, ¿no? Yo siempre que pienso en mis amigos, en toda la migración venezolana que voy conociendo como migrantóloga, que especialista en estos temas, no dejo de señalar, ¿no? que la hospitalidad es transgeneracional. Uno nunca sabe en qué lugar va a estar en este loco, loco mundo donde realmente de a ratos la pobreza material y política avanza y arremete contra nuestras sociedades, ¿no? Y Latinoamérica ha demostrado ser digamos, una zona de gran expulsión. Pero así como ha manifestado estas lógicas expulsivas, también ha tenido momentos realmente sublimes de hospitalidad y de vecinazgo latinoamericano muy fuerte. Y quiero remarcar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Argentina tiene una deuda de hospitalidad con Venezuela y muchos países de la región que tuvimos dictaduras, las dictaduras de los años 70, la última gran ola de dictaduras, encontramos en Venezuela un país de asilo.
en donde además fue posible para las personas que, digamos, radicaron ahí, desarrollar sus vidas, crecer profesionalmente, instalarse y sobre todo encontrar un lugar de muchísima solidaridad, ¿no? Ahí es lindo la tensión que se puede, digamos, hacer entre los conceptos de hospitalidad y solidaridad. La hospitalidad Oh, es Paula, interesante. Paula, espera, porque es que cuando dijiste que tus padres fueron directores de departamento, eh, y además hablas de los casi que de los amores traspuestos, ¿no? Digamos, de los amores que se transforman de generación y se revalorizan de generación en generación. Venezuela se hizo grande con la migración y los migrantes se hicieron grandes con Venezuela, y es un poco el concepto que estamos trabajando de circulación del capital humano. Es decir, el aporte que hicieron tus padres, pero que hicieron los uruguayos que fundaron también el departamento de matemáticas en la misma universidad, digamos, es una cosa invaluable, es un enriquecimiento, porque además eso genera contactos, eso genera después investigaciones conjuntas, nuevas redes de trabajo que fortalecen el proceso de integración. Y eso me lleva a una pregunta, porque tú te planteas en algunos de los artículos que escribiste el tema del Estado-Nación, ¿no? Ahí hay y yo siento que las diásporas interpelan la noción del Estado-Nación. Digamos, el Estado-Nación es insuficiente para entender lo que crea la diáspora, lo que creó la diáspora, las diásporas que llegaron a Argentina o las diásporas de Argentina hoy en el mundo, igual que las venezolanas. No es para pararte la reflexión que te traía, No, no, sino ustedes me como para tienen que agregar parar nuevos e elementos. interrumpir, por favor, porque yo soy muy habladora. Yo me crié en Venezuela. O sea que imagínate, es la sinergia Y eres de un socióloga, ¿no? venezolano con un argentino. Es un Claro, montón. no nos Bueno, por enseñaron a favor, hablar poco. interrúmpanme. Les ruego, por favor, que me interrumpan. No, a ver, me parece que ahí hay como todo un debate muy lindo. O sea, la migración es tal vez el fenómeno social más interesante para pensar lo que sucede más allá o a través de las fronteras, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un fenómeno que no puede más que entenderse a partir de las tensiones que genera la división geopolítica del mundo en Estados-nación, ¿no? Y yo siempre digo, porque hay mucho debate, ¿no? Uno cuando se pregunta las dificultades que enfrenta la población migrante para asentarse, para ser incluida, para acceder a derechos en los lugares de destino o de tránsito, una de las cosas que yo siempre digo es, ojo que además de tu condición de clase, por ejemplo, si tenés estudios completos, si no, si tenés doble nacionalidad o no, si sos mujer, no es lo mismo transitar, digamos, e instalarse en otro país como mujer que siendo varón, no es lo mismo ser menor de edad que ser mayor de edad. Digo, hay muchas variables que se interseccionan y que son fundamentales para entender la especificidad de los procesos reales que tienen lugar con la migración, que es un fenómeno total, complejo, ¿no? Por eso digo, es muy interesante también pensarlo en ese sentido. Es un fenómeno de cabo a rabo y es total por muchos motivos. El primero es que normalmente es un fenómeno que lo piensan solo los países de destino. Y esto, acá soy súper lectora y muy fan de un autor que para mí es el que marca el pulso de los estudios contemporáneos de la migración, que es Abdemalek Zayad. Soy como una especie de gran seguidora y lectora de este autor argelino que puso, digamos, los puntos sobre las IES, como decimos acá, respecto de qué significa un fenómeno total. Entonces, normalmente, y esto es súper interesante, la migración se piensa solo como inmigración, ¿no? Y en general el grueso de los estudios se centran, digamos, en los países de destino y en general en lógicas asociadas a los deseos del anfitrión, ¿no? O sea, la integración, o sea, proliferan todo tipo de conceptos que están
por un lado, que son muy nacionalistas, porque en general se piensa, digamos, el arribo como algo que, digamos, un fenómeno que está como cortado, y por otro lado, como una especie de falta de unidad con el hecho de que una presencia acá es una ausencia allá. Es decir, el migrante es al mismo tiempo un emigrado, y fíjense qué interesante, y un inmigrante. No hablamos de emigrante, hablamos de emigrado. Es decir, que lo que es un hecho, es decir, una ausencia que se plantea como un hecho de un lado, tiene un efecto de otro lado, ¿no? Y ese efecto y esa composición de figuras recortadas solo es posible pensarlas porque existe lo que se llama una frontera Estado-Nacional que define quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros. Entonces uno podría decir, bueno, pero eso no sutura o no satura la posibilidad de pensar todo lo que se juega con la migración de un lado y otro de la frontera, eso le llamamos transnacionalismo, pero al mismo tiempo es súper importante pensarlo y no soslayarlo. ¿Por qué? Porque la persona migrante tiene una condición, que es la condición migrante, que define dos grandes umbrales y te distingue del nacional. Uno es el umbral de extrañamiento. Por definición, y hay solo una sola, digamos, un solo bemol a esta regla de hierro, el migrante es expulsable, ¿sí? Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo decía, hasta el peor de los criminales, el peor genocida es reclamado por su estado de origen para ser juzgado, ¿no? Y uno podría decir, al contrario, el migrante siempre pende sobre, digamos, sobre su vida la posibilidad, la eventualidad de la expulsión. Es decir, que ahí donde vos sos extranjero, sos extrañable por ese estado, ¿sí? Es decir, no Claro, tenés pero, una... Sí. ajá, pero fíjate, citaste a Hannah Arendt y además Hannah decía, yo no quiero que hablen de refugiados, yo no entro en esa categoría, lo definía clarísimamente, pero me pregunto, ¿no será que nos hemos quedado en el hecho de que aceptamos al migrante y tratamos de integrarlo? Quienes intentan integrarlo, otros intentan expulsarlo, además desarrollan políticas para expulsarlo, en lugar de planteárselo como aprovechamiento. Digamos, cuando uno ve el potencial que tiene el migrante para internacionalizar a las empresas e instituciones en el país que los acoge, el país que los acoge podría ser un uso óptimo de ese capital humano que hoy no está haciendo. Digamos, quedarse nada más en cómo lo integro socialmente es perder la parte importante de la película, que es que ese señor o esa señora o esa persona son seres transnacionales, son seres que están comunicándose y más en este momento de la sociedad de la información, es decir, que están perfectamente articulables en posgrados conjuntos, en inversiones conjuntas, en alianzas estratégicas, comerciales, tecnológicas y financieras. Digamos, ¿no será que nos estamos perdiendo las capacidades precisamente por entender el tema desde la frontera? Bueno, es súper interesante porque en realidad es como si yo te dijese, ese es el límite del sistema, ¿no? O sea, en nuestro sistema, tal como está codificado, tiene ese límite y trabaja con umbrales, ¿no? Y esos umbrales producen esto, ¿no? Uno, sos expulsable. Dos, está el umbral de integración, que tendría que ver con lo que vos planteás. En general yo lo pienso más políticamente, ¿esto qué quiere decir? El otro umbral en el cual se marca bien claramente la diferencia entre un migrante y un nacional es que el migrante siempre se integra imperfectamente a la comunidad política. Es decir, la comunidad política lo ubica en un lugar siempre, digamos, marginal respecto de las dinámicas políticas de esta. Y vos estás introduciendo un debate que es súper interesante y que hay que tomarlo también, yo diría, con pinzas, ¿no? Que es la cuestión del enfoque utilitario, ¿no? O del enfoque del aporte migrante. ¿Cómo pensamos el aporte migrante? Que es una buena pregunta y además hay muchos estudios que demuestran que la migración es no solo un potenciador económico para las sociedades de destino, sino que además es un indicador de salud económica. Y esto también yo siempre lo digo, porque digo, la Argentina ha sido durante muchas décadas, muchas décadas, histórica y contemporáneamente,
un país de inmigración. Y yo siempre dije, la salud económica y social de un país no puede pensarse en términos relativos, no puede pensarse en términos absolutos, se tiene que pensar siempre en relación a sus vecinos, a cómo están los vecinos, a cómo está la geopolítica y cómo está el mundo, ¿no? Pero la Argentina, por ejemplo, ahora empieza a tener saldo migratorio negativo, especialmente de venezolanos, y yo lo que les digo es, atenti, porque eso nos está hablando de que somos un país menos atractivo. Y eso nos está hablando de nuestra crisis, ¿no? Que ya tiene ya más de una década de profunda y reiterada crisis económica y social, hace que la Argentina se vuelva un país menos atractivo. Entonces me parece interesante lo que vos estás planteando, porque uno, la migración no es onza, ¿no? Así como el ser humano es un individuo también maximizador y estratégico, las personas van a donde pueden estar mejor. Mejor siempre es relativo a un contexto, no es en términos absolutos, ¿sí? Es relativo al contexto del cual estás saliendo, a los recursos que tenés para migrar, a las capacidades que tenés para transitar territorios o llegar directamente o vía terrestre, es decir, son muchas cosas que se empiezan a jugar y una de las cosas que observamos, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana, que si quieren podemos hablar del caso argentino, que es súper, súper, súper interesante, tiene como una gran especificidad, es que en Argentina claramente hay como dos grandes momentos, ¿no? de la migración venezolana. Un momento más planificado, donde, justo, digamos, hasta 2018, donde el ingreso mayoritario es por la vía aérea, ¿sí? Son migraciones planificadas, encontrás un perfil socioeducativo muy alto, muy consolidado, y una segunda instancia en donde ya vamos a encontrar bastantes ingresos terrestres, una migración mucho menos planificada y sobre todo una situación de expulsión en otros países que no pudieron, digamos, de alguna manera permanecer o que se utilizaron finalmente como tránsito, pero tránsito porque no pudieron consolidar su proyecto migratorio en esos países. Anita, Entonces, ahí te interrumpo sí, para agregar algo y conectar con lo que decía, con lo que hablábamos antes. Hay como una parte, si bien como legal, o más analítica del tema de las fronteras, que lo podemos hacer de una parte quizás más académica, pero también vemos todos que la realidad supera siempre a la teoría, ¿no? Y entonces, haciendo énfasis en el tema este de Argentina y la cantidad de venezolanos que decidimos venir para Argentina, más allá de la incertidumbre económica, como bien tú dices, tiene ya un tiempo, una de las razones principales que uno escuchaba en las distintas conversaciones, encuestas, estudios que hemos hecho y que particularmente yo he podido participar, es que en Argentina no solo nos tratan bien, en Argentina quieren a la comunidad venezolana, ¿no? Entonces, totalmente. hay como un balance que se hace, no sé si es totalmente racional, pero sí es de supervivencia o de bienestar emocional, que tú dices, quizás no voy a tener la estabilidad que pueda tener en otros países cercanos. Vamos a poner el ejemplo de Chile, pero puedo estar tranquilo porque el vecino me va a tratar bien. Y de nuevo la sorpresa, porque creo que hay que agregarlo, no solo nos van a tratar bien, es que sentimos que nos quieren y a veces con asombro, ¿no? Que tú dices, de verdad, ¿no? A mí me ha pasado cosas que tú dices, oye, de verdad por ahí hay un tema esto de lo que sienten los argentinos que hicimos, pero de nuevo, ¿cuánto peso hay en la decisión del lugar en función de temas económicos que al salir de Venezuela, en muchos de los países donde estemos vamos a tener un poco más de posibilidades? Es decir, como Claro. el dicho que dice de Guatemala a Guatepeor, aquí es al revés, ¿no? Es decir, puede haber una crisis, pero hay una posibilidad versus esa sensación de decir, voy a estar tranquilo, no voy a tener ningún problema de xenofobia o de rechazo. ¿Cómo lo ves? Porque evidentemente hay gente que no puede hoy en día, venezolanos, que dicen, no puedo luchar con dos inflaciones, la de Argentina y la de Venezuela. Entonces, si mando plata, se me reduce más de la mitad, me tengo que ir por ese. Pero sigue siendo Argentina el lugar donde tú dices, me siento casi como en casa. Y es como la oportunidad, pensando más a largo plazo, que puedo rehacer mi vida acá. ¿Cómo ves A tú que ver, yo puede pienso que ser? acá hay, yo pienso que acá hay muchos factores súper interesantes y que hacen a cómo se estableció el vínculo Venezuela-Argentina. Primero, yo creo que Venezuela y Argentina tienen un vínculo histórico de solidaridad y de hospitalidad compartida.
¿sí? Y no voy a ahondar en esto, pero por ejemplo, toda la vinculación con el radicalismo, y puntualmente a través de uno de sus grandes líderes acá en Argentina, que es Rodolfo Terráneo, tuvo que ver con que muchos radicales terminaron exiliados en Venezuela. Entonces se establecieron lazos fuertes de solidaridad y de lo que se llaman estructuras transnacionales políticas, que también fueron las que permitieron el retorno de la democracia en su momento en Argentina. Es decir, no podemos soslayar la importancia que tuvieron los exiliados y los asilados, digamos, políticos en distintos lugares de Latinoamérica y en el mundo para el retorno de nuestra democracia, ¿no? Y yo siempre les digo a los venezolanos, hay que aprender de esas experiencias. O sea, el venezolano que está afuera, el venezolano que está afuera es un factor y puede ser un vector de democratización, de denuncia y de organización de la información que se necesita también, y de empoderamiento para una comunidad que quiere además retornar, que esto es un elemento súper interesante también de la migración venezolana, que en general el venezolano no se concebía migrante, no tenía esto en sus planes y sin embargo le toca migrar, pero está siempre la expectativa, el deseo del retorno, ¿no? Esto es algo que también se ve fuertemente en las entrevistas. Pero yo quiero ir, entonces tenés un factor que es histórico, de solidaridades históricas. Y esto, vos podrías decir, pero eso es re lejano, tiene, no sé, 4 décadas, ¿no? Y yo tengo que insistir que no, porque, por ejemplo, todo el vínculo con el radicalismo va a ser muy importante para entender por qué el PRO, que es el gobierno que va a estar, digamos, en el periodo álgido de llegada de los venezolanos a la Argentina, porque el gobierno de Macri fue entre 2015 y 2019, que es donde tenés el pico de ingresos de venezolanos a la Argentina. El PRO es una alianza, que es la Alianza Cambiemos originalmente, y esa Alianza Cambiemos va a tener un aliado básico, ¿sí? Que es el radicalismo. Y son los líderes del radicalismo los que van a armar la relación fuerte con muchos referentes venezolanos que van a encontrar eco, digamos, en sus demandas. Esto por un lado, uno podría encontrar ahí un vínculo muy interesante en términos de la afinidad, pero también hay algo de lo discursivo, y acá entramos a los usos políticos de la migración. Yo creo que a los venezolanos en Argentina los benefició y mucho, ¿sí?, que la centroderecha argentina decidiera usar positivamente para sus campañas y para agregar sus votos en lo que sería la crisis humanitaria venezolana, porque hay otros usos políticos también que se pueden hacer de la migración venezolana. En este caso, Mauricio Macri va a ser uno de los referentes principales del Grupo Lima, se va a posicionar fuerte contra esto tiene que ver con la polarización de nuestra región, que tan mal nos hace, pero también hay que ponerlo sobre el tapete, ¿no? Digo, Macri va a tomar una serie de decisiones que son muy positivas para la población venezolana y que tienen que ver con intereses políticos o geopolíticos dentro de la región, pero que definitivamente van a traccionar discursos muy positivos, discursos públicos muy positivos de la migración venezolana en Argentina. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que mencionar que el grueso de la población venezolana está en la ciudad de Buenos Aires, que es un bastión del PRO desde hace muchísimos años. Entonces, ahí hay como una suerte de vaso comunicante, si ustedes quieren, de lo que podríamos llamar de viento de cola, de viento a favor que va a tener la migración venezolana, que no es solo, porque nosotros siempre decimos, ¿es el único factor? No, pero es un factor interesante para pensar por qué puntualmente en Argentina no vemos esas escaladas de xenofobia y discursos de odio en relación a la población venezolana, ¿no? Ok. Me voy a quedar con ese argumento para 3 preguntas y Sí. 3 temas. El tema 1 es, en uno de tus artículos, tú haces una diferenciación entre hospitalidad y hostilidad, ¿no? Y la ves básicamente en acogida, en los países o regiones que acogen a los venezolanos, ¿no? O a los migrantes. En el caso venezolano, la hostilidad comienza
en Venezuela, ¿no? El solo desconocimiento de el fenómeno públicamente reconocido en Naciones Unidas, diciendo el presidente Maduro, la diáspora no existe, ¿no? Eso es mentira, es un invento del capitalismo galáctico. Y más recientemente, que ya uno no sabe si es cinismo, dice que hay 2.500.000 venezolanos fuera, calcula que eso es así, y uno dice, bueno, pero llama a Petro y a Lula, ya como llamar a Petro y a Lula, que son más o menos amigos, tendrías un número que supera ese dato. Entonces, uno no sabe si es cinismo o... Entonces, la hostilidad comienza en casa, fíjate, más bien la hospitalidad uno la constata en todos los países de la región. Hubo mecanismos, los PEP en Colombia, inicialmente en Perú, la visa democrática en Chile, digamos, por todos lados se acogía a los migrantes venezolanos. Entonces es un primer tema que redimensiona la discusión sobre la xenofobia, ¿no? Porque la xenofobia ya no es solamente en destino, sino también es en origen. El segundo tema que tú estás tocando nos lleva a lo que es lo que nosotros denominamos la diplomacia pública. Nosotros sobre ese mapa de los venezolanos que está aquí atrás, tenemos el mapa de las organizaciones de la diáspora, que son organizaciones transnacionales conectadas a Venezuela, al viejo mapa de Venezuela, porque estamos hablando de una nueva geografía. Esas organizaciones trabajan en los temas ambientales, en educación superior, en salud, siempre conectados a organizaciones en el viejo mapa. Entonces hay todo un trabajo que no es solamente en el campo de la política, como tú señalas, también en el campo del ambiente, también en el campo de las ingenierías, también en el campo de la salud mental. En todas las áreas hemos segmentado esas organizaciones y hay un trabajo inmenso que redimensiona nuevamente el tema del Estado-Nación. Entonces, discutir, solamente plantear, porque cuando yo leí el material tuyo de hospitalidad y hostilidad, que me parece que es una buena síntesis de lo que ocurre en Venezuela, pero ya redimensionado quiénes son los actores responsables de una y otra cosa, ¿no? Sí, a ver, ahora voy, porque vos me llevás a unos debates que a mí me encantan, que son más filosóficos, pero yo quiero terminar de decir algo respecto de los factores atractores o que generan atracción digamos, de migración venezolana en Argentina, y lo que yo creo que es un caso claramente muy positivo de inclusión de una población, digamos, a nivel regional especialmente. Y yo ahí tal vez voy a disentir un poco con vos, Tomás, porque es cierto que vos vas a encontrar un montón de políticas de migratorias y de documentación y de regularización a nivel regional, pero las políticas se tienen que medir por sus efectos, sus efectos palpables, es decir, quién accedió, a qué tipo de erradicación accedió, en qué tiempo, con qué costo, qué nivel de sombra, es decir, de irregularidad producen esos sistemas. Y yo ahí tengo, digamos, muchas críticas a nivel regional y una suerte de aplauso para Argentina y Uruguay. Y voy a explicar por qué. Argentina y Uruguay decidieron unilateralmente, ¿sí? Aplicar los acuerdos de Mercosur, de libre circulación de Mercosur, de residencia de Mercosur, a los venezolanos, ¿sí? Y son los únicos dos países que decidieron aplicar estos acuerdos y por lo tanto lo que vamos a encontrar es la aplicación de un sistema preexistente muy garantista, basado, digamos, en un concepto fuerte de libre circulación e instalación dentro de la región, que va a producir efectos muy claros y palpables. Voy a hablar de esos efectos. Cuando vos mirás la cantidad de personas en situación irregular en la región, realmente es muy fuerte y sobre todo en 2022 vamos a tener como una basculación, ¿sí? Porque Colombia va a gestionar un sistema absolutamente nuevo, va a otorgar una erradicación temporaria pero muy larga, que se parece bastante a una permanente. Digo, vamos a tener cambios, pero durante muchos años, los principales países receptores de migración venezolana aplicaron
regímenes ad hoc, es decir, regímenes que no respetaban los acuerdos que tenían para hacer caminar una regularización más estandarizada, más orgánica, más ordenada, ¿no? Si uno piensa que la regularidad también es regularizar, ¿no? Es ordenar, ¿no? Que tanto le importa a los organismos internacionales que hablan de la migración regular, ordenada, ¿no? Y tenían los mecanismos, el mecanismo era Mercosur, básicamente, que son además acuerdos de residencia que, por ejemplo, han beneficiado muchísimos nacionales chilenos, colombianos. Entonces llamó mucho la atención y es algo que yo uso y que digo mucho en los eventos internacionales, que decidieran bypassear y generar todo un sistema de visados humanitarios que lo que producen son, primero, mucha irregularidad, porque en general los visados son, digamos, entra todo un sistema de tarifas que son carísimas, que es difícil conseguir los papeles, el tema de los si había consulados, si no, qué tan cerca, digo, es todo un problema el visado humanitario como concepto, y lo humanitario tiene eso, ¿no? Que está pensado para crisis. Y vos tenías la posibilidad de aplicar un sistema más hospitalario, que era el sistema de Mercosur, y decidieron todos bypassearlo. El caso argentino, además, es particularmente interesante porque si bien Macri fue muy activo en el Grupo Lima, de donde salieron todos esos visados humanitarios y todo esto, Macri decidió aplicar, continuar aplicando y aplicar los acuerdos de Mercosur para los venezolanos. ¿Y cuáles son los efectos o sea, porque la pregunta es por los efectos. Y lo que vos vas a encontrar en Argentina y en Uruguay es que las personas venezolanas rápidamente adquirieron un estatus regular, rápidamente, muy rápidamente. Es más, comparado con cualquier otro colectivo de arribo reciente con menos de 5 años de erradicación, los venezolanos rápidamente regularizaron su situación, adquirieron erradicaciones temporarias, pero de manera muy célere, y a los 2 años ya podían, y de hecho lo hicieron, transformar en 2021, vas a tener un pico, 2021, un pico gigante de erradicaciones permanentes resueltas en Argentina para venezolanos. Ni hablar que la legislación argentina, por ejemplo, permite a los 2 años de residencia efectiva en el territorio argentino, vos ya podés iniciar tu trámite de naturalización. Entonces, ¿qué observamos? Los venezolanos en Argentina, y esto es muy interesante, y tengo toda la estadística, si a alguien le interesa cuando escuche esto, los datos, porque son fantásticos, vos vas a encontrar, según, por ejemplo, el organismo que otorga el DNI argentino, el Documento Nacional de Identidad argentino a los extranjeros, una vez que vos obtenés la radicación temporaria o permanente, vos tenés ya el trámite resuelto como para tramitar ante el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER en Argentina, tu DNI, ¿sí? Tu documento nacional argentino. Y cuando vos mirás la estadística de los DNIs entregados por RENAPER a agosto de 2023, son 237.000 DNIs entregados a personas venezolanas, ¿no? Y se supone que ellos depuran esa lista, es decir, que la cuenta es nominal. No importa si la persona hizo primero un DNI con temporaria y después otro con radicación permanente. Vos tenés 237.000 personas venezolanas con DNI en Argentina, ¿sí? Ya sea con una radicación temporaria o permanente. Y fíjense que esto es interesante porque hay un decalage, ¿sí? Hay como una suerte de pérdida ahí con respecto al stock migratorio, que hoy se calcula en Argentina, ¿sí? a 2024, a 2023, es decir, cuando termina en diciembre de 2023, se calculó en 163.000. Es el stock de migrantes venezolanos que viven, digamos, contando los saldos migratorios, que viven efectivamente en Argentina. Entonces, lo que yo digo es, fíjense que incluso hay más personas que obtuvieron la documentación que las personas que luego finalmente terminaron residiendo en Argentina o se quedaron en Argentina. Y acá quiero hablar de las tendencias. Y esto es interesante. Sí, Espera. Eso que tú estás diciendo de Argentina y Uruguay que valoramos, lo encontramos también en Brasil, que inmediatamente, además incluso sin manejar el idioma, inmediatamente salen con un documento de identidad
con un programa que se monta en 2018, que es el programa acogida e interiorización, incluso colocando, uno dice, la verdad es que yo me quito el sombrero frente a lo que ha hecho Latinoamérica en comparación con lo que, por ejemplo, el debate en Europa. Yo me quito el sombrero porque cuando a Alemania comenzaron a llegar, sobrepasó la cifra de 1 millón de afganos, ¿no? De sirios, eh, inmediatamente se generó un problema incluso político dentro del CDI, dentro del partido de Merkel, que avalaba bueno, de recibir a los migrantes. Y parte de esa migración está en el Líbano y parte en Turquía, 3,5 millones en Turquía, 1,5 millones en el Líbano. Cuando uno ve lo que ha llegado a Colombia, las nacionalidades que le han dado a muchachos apátridas, 40, 50 mil nacionalidades, tú dices, yo me quito el sombrero frente a lo que ha hecho Latinoamérica y por supuesto frente a lo que ha hecho Argentina y Uruguay, pero es que somos la primera diáspora en Colombia, la primera diáspora en Perú, la Claro, primera la diáspora en migración Chile. venezolana, esto es importante entenderlo, ¿no? La migración venezolana le cambia el perfil migratorio a la gran mayoría de países, Y rompe ¿sí? Es esquemas en más, muchos casi te países. diría que la Argentina sería una excepción, porque la Argentina no va a experimentar con la migración venezolana un cambio en el patrón migratorio, sino en la composición del origen de esas personas. Y de hecho, la migración, o sea, Argentina lo que hace es, lo que vos vas a ver es que hay un reemplazo de nacionalidades dentro de los rankings de erradicaciones. Vos vas a ver que los venezolanos desplazan a los peruanos, que eran, yo siempre digo, la Argentina durante décadas tuvo lo que llamamos una tríada inmigratoria tradicional, que estaba compuesta por paraguayos, bolivianos, peruanos. El grueso de la población migrante de la Argentina venía y provenía de estos tres países, que además explica por qué fueron tan importantes los acuerdos de residencia del Mercosur, porque, digamos, cuando se empiezan a aplicar, nuestra ley vigente es de 2004. Esa ley es la 25871, es una ley que la conquistó la sociedad civil organizada y las organizaciones de migrantes y para migrantes, que tuvieron un rol muy importante con el retorno de la democracia en Argentina. Y básicamente lo que vos vas a encontrar es una ley que resuelve el problema de la regularización para, digamos, el gruesísimo, el más del 80% de la migración proviene de países con los que hay acuerdos de residencia en Argentina. Es decir, que vos lo único que tenés que acreditar son, y ahora voy a poner algunos ejemplos de cómo la migración venezolana además fue una migración muy cuidada, porque Venezuela tiene algunos problemas que son específicos de los venezolanos. Uno, y Los de esto tenemos documentos. que hablar y mucho, que es el tema de la bajísima, por no decir pésima, representación consular que tienen y el hecho de que son un Estado burocráticamente roto. Es decir, los venezolanos salen con un problema de documentación en origen. Y cuando salen del país, y esto tiene que ver con lo que vos también planteabas, con una suerte de negacionismo y de hostilidad o de xenofobia Interna. interna, digamos, del gobierno de Venezuela, que hace que las personas venezolanas realmente tengan dificultades que no tiene ningún otro ciudadano latinoamericano en relación a su documentación. Y están No por abandonados los de su estado volúmenes, afuera, sí, perdón. totalmente abandonados de su estado afuera. Es decir, no tienes una representación y se asume como perdida ese derecho, Anita. La gente asume, no voy a sacar el pasaporte. De hecho, acá en Argentina mucha gente busca nacionalizarse por un tema, además, de decir, quiero tener un pasaporte para poder moverme por el mundo, porque no tienes mayores diferencias entre tener una residencia permanente y nacionalizarte. No es que vas a tener un Exacto. beneficio a lo interno. Tu único beneficio es que tú dices, no voy más a la Embajada de Venezuela, no pido más un pasaporte, puedo... Bueno, pero fíjense qué interesante, porque uno podría pensar que simplemente es esto, ¿no? Buscar un salvoconducto. Y en realidad, los venezolanos van a tener disposiciones especiales que va a lanzar el gobierno de Macri, por un lado. En 2019 vas a tener una disposición especial que les permite a los venezolanos tramitar sus radicaciones con documentación vencida e incluso
sin necesidad de que sea un pasaporte, podía ser la cédula venezolana. Digo, se va a generar toda una serie de La dispositivos flexibilización, sí. de exención, que también es una decisión política, ¿no? Esto también quiero mostrarlo, o sea, no es solo... y después vas a tener en 2021, que no tengo nada que explicarle a los venezolanos, una disposición especial para niños y niñas venezolanos que tiene que ver con el problema de la falta de documentación o la subdocumentación que, digamos, afecta a los chicos menores de 9 años en Venezuela y que también generó un entuerto gigante en los requisitos que te piden en Argentina para tramitar esa documentación. Entonces, en 2021 vos vas a tener una disposición que saca el gobierno de Alberto Fernández para solucionar el tema de niños y niñas indocumentados venezolanos que no podían caminar en sus trámites de erradicación. Y es muy interesante porque el gobierno de Alberto Fernández va a sacar varios regímenes especiales de regularización para resolver y compensar situaciones que se venían arrastrando en Argentina, porque ahí tenés como dos grandes grupos que tienen problemas. Los venezolanos, porque tienen digamos, no tienen lo que se podría llamar gobierno consular, es decir, están huérfanos de Estado cuando salen dentro del Estado y fuera del Estado, arrastran esa situación. Y después vos vas a tener otra serie de problemas, que es como la sombra que produce el Mercosur, que son todos los que nosotros llamamos extra-Mercosur. Tener la tragedia de tener una nacionalidad que no está amparada por acuerdos de residencia. Y en Argentina, para estas poblaciones, también hubo regímenes especiales de regularización en 2022 que las implementó el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué les cuento esto? Porque esos regímenes especiales de regularización que va a sacar entre 2021 y 2022 el gobierno de Alberto Fernández, el más exitoso fue el de chicos y chicas venezolanos, el de niños y niñas venezolanos, que va a alcanzar casi, si no, yo tenía por acá, porque me encantan los números, como verán, alcanzó a más de 3.600 chicos venezolanos. Y honestamente, para esas familias, piensen que cada chico, por lo menos ahí atrás una familia. Entonces teníamos realmente una situación que no podía resolverse más que con un régimen especial que les permitiera presentar esta otra documentación e iniciar estos trámites de erradicación. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque a mí me parece que cuando nosotros hablamos de las lógicas de hospitalidad y hostilidad, y cuando tratamos de entender por qué una migración es bienvenida y otra migración no, ahí hay algo de los usos políticos de la migración, de los posicionamientos respecto a ciertos colectivos, que se los ve como buenos, como productivos, digamos, colectivos que suman, aprovechables, ¿no? Digamos, hay una mirada utilitaria. Y esto en Argentina, todos los gobiernos, independientemente del signo político, generaron dinámicas de integración muy fuertes con el colectivo venezolano. Y esto, en parte también, fíjense qué interesante, nosotros venimos haciendo todo un trabajo con esto que planteaba también Tomás. Quiero ir tomando algunas de las cosas que fue dejando, como las miguitas que fue dejando en el diálogo, o los mojones, que para los venezolanos que es una mentira, pero para nosotros los mojones son como puntos pivot donde uno también puede ir apoyando el pie, interesante para pensar ese doble sentido. Y una de las cosas que a mí me parece como interesante plantear también es que es único de Argentina, es la gran proliferación de organizaciones de venezolanos en Argentina. Y eso es una amalgama, como si yo les dijera, se consteló ese gran asociativismo y esa gran politicidad tan propia de la Argentina. Nosotros somos un país movimentista, un país que toma las calles, un país que se manifiesta, somos un país muy activo en nuestra ciudadanía, con formas asociativas muy activas por parte de los venezolanos, que claramente van a tener un momentum en el periodo del macrismo con mucha interlocución directa con el gobierno. Bueno, van a tener como ahí
mucho espacio político para armar manifestación, pero también van a tener una mesa chica, llegada directa. Yo siempre dije, los venezolanos no hacen política sino lobby en Argentina, y eso fue así muy claramente Hasta. durante el macrismo. Fueron como una migración muy mimada, muy cuidada, porque también el testimonio de los venezolanos fue muy capitalizado por la centro derecha y después por la extrema derecha, lamentablemente en Argentina, como los riesgos del populismo de izquierda, ¿no? Entonces ahí también hay que entender por qué se les da este lugar central. Y les cuento que entonces, Paula, sí, Paula, perdón, espérate, les no, dije porque que me esto, interrumpan. no, es que este tema da para muchísimo, porque frente al uso de algunos está el silencio de otros. Entonces tú dices, por mucho tiempo, porque el caso venezolano es muy difícil de explicar. Estamos llegando ya al final del programa. Tenemos, la conversa está riquísima. Yo creo que vamos a tener que hacer una edición nueva del programa para tocar y profundizar en algunos aspectos de los materiales que yo he leído, que tú has escrito. Hay unos que se refieren al cuentapropismo, al tema del emprendimiento, que abordan el tema laboral, que es algo que nos interesa mucho y que nos hubiese gustado desarrollar en el programa, pero bueno, el programa anduvo por otro camino, pero en algún momento pronto creo que sería interesante o plantearlo dentro del programa o plantearlo como una serie de talleres a conversatorio. los que le hemos estado dando vueltas. Ahorita estamos terminando un trabajo con el tema del emprendimiento a nivel regional. La proliferación de esfuerzos asusta. No así como tú decías antes, la política se mide por impactos, entonces ese es un tema. Nosotros estamos en ese asunto que tú hablas de las organizaciones. Como te dije antes, detrás de ese mapa hay un mapa superpuesto que son las más de 1.300 organizaciones de la diáspora con las que hemos venido trabajando en distintos segmentos y que está dando origen al nuevo libro que está próximo a publicarse, que es la estrategia de gobernanza de la diáspora venezolana. Ahora estamos en la fase de búsqueda de recursos para que entre en imprenta, pero bueno, está allí. Yo creo que te vamos a aprovechar, te vamos a sacar el jugo, Paula. De otra manera, vamos a tener que inventar un taller contigo, una serie de talleres Hagámosle, en las que más o hagámosle. A menos... mí me No, divierte, sí, además sí, yo no, sí. a mí me encanta discutir aparte, y yo viste, no me escondo a la discusión, viste, esto, los venezolanos, tengo varios tesistas venezolanos que, que, que yo siempre digo, a mí me encanta la discusión, sobre todo cuando es argumentada, sobre todo cuando es desde el respeto y sobre todo cuando entendemos que estamos en un terreno minado, ¿no? Que Claro, hay muy poco claro. margen para la verdadera discusión, para una discusión que está buscando salidas verdaderas, que produzcan bajo costo, ¿no? Sobre la vida humana, sobre las estrategias de Que además es integración. tu enfoque en los textos que has escrito reivindica, y yo creo que ese es un tema que compartimos ampliamente, que es el enfoque de derechos humanos. No, Bueno, no es, eso, yo querría eh, cerrar con dos cosas que quiero decir rápidamente. ajá, Uno es que rápidamente. yo soy la primera que dice, tenemos que poner la cabeza, viste, la creatividad para pensar la migración como algo que potencia, digamos, lo social, que lo reconstela, que lo nutre, que pero el riesgo ahí, y lo quiero dejar planteado, es tener una mirada instrumental de la migración, ¿no? Y yo ahí soy como súper activista en derechos humanos. Para mí las personas tienen una dignidad por el mero hecho de ser personas y ojalá caminemos a sistemas universalistas que le den la oportunidad a las personas de acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades, independientemente de lo que estén en condiciones o no de aportar, ¿no? Como pensar una humanidad más solidaria, ¿no? En donde no solo puede valer el aporte, porque entonces ahí siempre va a estar, digamos, hay algo que no se dice y es, bueno, no sé, la migración venezolana, por ejemplo, vos tenés migración venezolana que, digamos, un fuerte componente es
lo que llamamos migración forzada, es decir, no voluntaria, no económica. Sé que ustedes lo trabajan el tema, mucha migración que ya está en edad de jubilación, retirada, y en un contexto de alto utilitarismo, digamos, o de mirada muy cerrada sobre lo que es la migración como concepto total, ¿no? Como concepto complejo de la sociedad, de la solidaridad, ahí estamos un poco perdidos, lo mismo los chicos, lo mismo, digo, estoy pensando que querría como cerrar con esto, ¿no? Que es, yo creo que hay que hablar del aporte de las migraciones porque hay muchos datos que demuestran que la migración, uno, es un indicador de salud económica y social y política, y por otro lado que a su vez potencia, ¿no? Las migraciones introducen novedades en el campo de la producción, novedades en el campo intelectual, potencian las instituciones, introducen población joven, sobre todo población joven y no únicamente. O sea que ahí hay como todo un debate que si querés es más instrumental o economicista, que está y tenemos buenos argumentos para dar, pero no dejaría de decir esto otro, ¿no? O sea, el enfoque que a mí me interesa es el enfoque que mira intergeneracionalmente la migración como un fenómeno de solidaridad en el tiempo, y que definitivamente nos pone frente a la realidad de lo que es una identidad, ¿no? Nuestras identidades son constelares, se construyen con quienes tenemos al lado y con quienes Así es. esperan, ¿no? Entonces, El carácter humano del ser dinámico, social, digamos. claro, Así que dinámico, ¿no? O así sea, es. Y circular, y circular. es Es un circular, proceso. circular. Bueno, de verdad, Paula, mil gracias, Julieta, por este espacio, por tu tiempo, por compartir tus reflexiones y a toda nuestra querida audiencia global. Bueno, seguimos como todos los lunes desde hace ya 8 años en el espacio que conecta a pensadores, a Ay, y la organizaciones. música de Amanda Querales nos quedó ahí. Yo Claro, creo No que quedó cerremos. claro, Esperen, ya, esperen, esperen, ya que les quiero viene, ya contar. viene. Ya iba a Ay, cerrar ok. con eso, oye. Ya ahí la iba a va. cerrar con eso. Tiene, Paula perdón, nos sugirió incluir cerrar el programa con esta música, cosa que vamos a hacer para agradecerle además su participación en el programa y porque además la música es lindísima. sí, y ella es Amanda Querales, de la familia Querales, de un solo pueblo de Venezuela, con las que Sí, nos sí. criamos mucho de nosotros, y es una gran compositora. Y este tema en particular es una maqueta, todavía no está grabado en estudio, así que es como, nada, se están metiendo en el laboratorio de una gran artista, y tiene que ver con cómo a ella realmente la conmovió todo el movimiento feminista en Argentina y cómo la impactó como migrante y su lugar de madre que cuida a su hija y bueno, nada, es una belleza. Así que Ahí nada, la si pongo. sacamos por este. Mil gracias, mil gracias. Ahí voy a ponerla. Disfruten esta creación. Ay, ya va, ya va.